presentas tú? Hemos hablado de Jesús en el Islam, sobre todo en el Corán, y ahora vamos a hablar de Jesús en el sufismo. ¿Qué te parece? Pues un tema interesante y apasionante y de los pocos vídeos que va a haber con tanto corazón como tú le vas a poner sobre este tema en todo YouTube. Así que no os lo perdáis. Yo soy Martí Herrero. Yo soy Rafa Millán. Este canal es Psicología y Espiritualidad y si os interesan nuestros contenidos, como siempre os decimos, por la propia dinámica del medio, suscribíos al canal, que es gratis y sin contraprestaciones y nos hacéis un gran favor, compartirlo en redes sociales si os interesa el vídeo, dejadnos un like, dejadnos comentarios que leemos y respondemos todos. Y una cosa que estamos diciendo ahora también, si nos equivocamos, que puede ser porque grabamos un montón de vídeos y tenemos muchas responsabilidades, voy a dejar en la descripción una fe de erratas, así que cualquiera que vea cualquier error en el vídeo, si nos lo comenta en un comentario, lo pondré en la caja de descripción. Así es, y este es uno de los vídeos que estamos dedicando al tema de Jesús, que es un tema, yo lo veo a veces, me asomo al corazón y digo, es como un árbol que se empieza a ramificar y acaba por ocupar el universo entero. Lo grande que es el universo entero, pues así lo ocupa, ¿no? Entonces tratar sobre una de sus ramitas es una cosa como nimia, ¿no? Pero aún así no podíamos dejar de intentarlo. Bueno, el universo entero y más, que no nos acusan de panteístas. Así que no somos, en todo caso, panenteístas. En todo caso. Muy bien. Pánicos, en todo caso, pánicos enteístas. Del dios Pan. Del dios Pan y del... Venga, vale. Pues entonces, este vídeo es de esta serie. Hemos grabado ya uno con Mario Sabán sobre Jesús, hemos grabado con Antonio Piñero sobre Jesús, hemos grabado otro de Jesús en el Islam y hay algunos otros en el canal y seguiremos en esta línea hasta que lleguemos al vídeo final, la conclusión última de quién es para nosotros, humildemente y en nuestro corazón Jesús, que Mardía está llegando a unas conclusiones alucinantes. Y ahora ya sí, vamos, Jesús en el sufismo. Habíamos dicho en el vídeo que dedicamos a Jesús en el Islam, o sobre todo en el Corán... Te veo más tranquila ahora con este vídeo. No lo estoy. Venga, estoy muy responsabilizada. Habíamos dicho, bueno, que Jesús para el Corán y para el Islam era un profeta. Y habíamos dicho también que era un profeta muy especial, porque no había muerto como Enoc o como Elías no murieron, porque es hijo de una virgen, porque el profeta Muhammad habla de él con una hermandad que es el penúltimo de los profetas también, porque la palabra Abdullah se menciona solo para Muhammad y para él, es decir, que había muchas cosas que lo hacían un profeta en sentido especial. No, y títulos como Rújula o Kalimatullah, ¿no? Palabra divina, verbo logos, o Espíritu de Dios, Rújula, Espíritu Santo, son de alguna manera aplicados a Jesús, ¿no? Que esto no pasa con otros profetas. Entonces yo lo que me llama la atención es que los sufís desde el primer momento se dan cuenta de que hay algo especial en Jesús, ¿no? Y entonces se vinculan profundamente a Jesús y lo que hacen es llegar a la conclusión, esto lo desarrolla muy bien Ibn Arabi en sus estudios, de que Jesús es el sello de la santidad. El profeta Muhammad, la paseas con él, sería el sello de la profecía y Jesús sería el sello de la santidad. Es más, es hasta tal punto, porque Ibn Arabi diferencia entre el santo y el profeta, ¿no? Para Ibn Arabi el profeta es el que tiene que dirigir a una comunidad, llevar una comunidad, generar unas leyes y sin embargo Jesús en cierto sentido estaría liberado de todo esto y podría dedicarse completamente a la santidad. Por eso sería como el gran modelo de santidad en la historia universal. Sí, del profeta de Hatam al-Anbiya, de Nabi, el Hatam, ¿no? El sello como en la sonoridad del árabe, ¿no? Hatam, suena como un sello, ¿verdad? De los enviados. Y Jesús Hatam al-Qudusiyya, ¿no? El Qudus, que es como la perfección, eso, la santidad, ¿no? Algo así. Y también normalmente se habla como de 3 dimensiones de la vía espiritual. Estaría la Sharia, la Tarika y la Hakika. Y entonces normalmente se identifica a Moisés con la Sharia, es decir, con la ley. Moisés viene y ¿qué aporta? Sobre todo, pues aporta a su comunidad los mandamientos, las tablas de la ley. El profeta Jesús aportaría la Hakika, porque es como pura verdad hecha vida, por eso en el Evangelio se insiste, ¿no?, en que Jesús es la vida, es pura verdad hecha vida, pero más allá de la necesidad de generar como una ley o de dirigir a una comunidad, ¿no?, sino que se salta, es como si de alguna manera está fuera del tiempo a cierto nivel, y luego después el profeta Muhammad, la pasea con él, sería el que trae o el que unifica la Sharia con la Hakika, aportando la Tarika, ¿no? Uh-huh.
Te quedas parado. Me quedo parado, pues si quieres hablo. Es que yo voy a hablar de la interpretación metafísica de todo esto, pero eso mejor al final. Ah, sí, vale. Sí. Como tú lo tienes más elaborado este tema, yo hablé más en el otro, tú hablas más en este. Además siempre me acusan a mí de hablar mucho en los vídeos, así que está bien que tú hables más. Luego hay una cosa muy hermosa que también hemos vivido experiencialmente. Ajá. Y es que, como es el sello de la santidad, se le coge como modelo de maestro espiritual a Jesús. Y entonces, cuando Martin Links llega a ver a Sekar Alawi y se encuentra con él, lo primero que tiene es la sensación de que está con alguien que debe de ser muy parecido a Jesús. Y nosotros, cuando hemos ido a visitar a Maulana Sheikh Nassim, lo primero que tienes la sensación, no me digas que no, lo primero 100%. Es estar, o sea, la sensación plena de estar ante alguien que vive de manera tan parecida a Jesús que tú no has conocido ni vas a conocer nunca a nadie tan parecido a él, ¿no? Esto también no solo se puede ver en la Tariqa Naqshbandi, es gracioso, ¿no? Porque no solo te parece que el profeta, que el maestro es alguien muy parecido a Jesús, sino que la gente va vestida además como los apóstoles. Sí, como en la época. Van vestidos de época. Además, eso nos lo facilita. Parece que son como una especie de Belén viviente, ¿no? Sí. Pero sí que existe esta vinculación muy profunda para los maestros sufíes entre Jesús y el prototipo de un maestro espiritual. Voy a aportar algo, sí, en este vídeo. Venga, estábamos una vez en el aeropuerto, un grupo Naqshbandis, precisamente para ir a ver a nuestro maestro, a Maulana, y estábamos con Sheikh Omar Margarit, lo más parecido a un maestro sufí que tenemos en España, como siempre decimos, que iba con su turbante, con la yubba tradicional y unos cuantos más vestido parecido, las mujeres, la mayoría con el velo, y entonces era Navidad y había al lado un Belén. Entonces se nos quedó un niño pequeño, esto es una historia real y alucinante, así mirándonos, nos miraba a nosotros y miraba al Belén, nos miraba a nosotros y miraba al Belén. Y dijo que, pero lo escuchamos todo. Dijo, mamá, han salido del Belén. Era como las figuras del Belén, claro. Claro, probablemente Jesús vistiría de una manera muy parecida, o al menos en su entorno, ¿no? La gente de los apóstoles o la gente de su entorno. En el sufismo también ha habido algunas figuras que recuerdan un poco a Jesús en el cristianismo. Ya hemos hablado en el vídeo anterior que la equivalencia de Jesús sería más bien el Corán en el Islam, más que el profeta Muhammad, la pasea con él. Pero sí que ha habido personajes que han tenido mucha relación. Por ejemplo, el famoso Al-Halaj, que decía Ana al-Haq, y que fue ajusticiado por ello, todo hay que decirlo, que significa literalmente Ana al-Haq, yo soy la verdad, ¿no? Pero la verdad con V la verdad con V mayúscula como nombre divino, al-Haq, la verdad de verdad, yo soy Dios prácticamente, está diciendo Ana al-Haq. Y también decía, me parece, no hay nada debajo de mi yubba que no sea al-Haq, ¿no? Que no sea como la divinidad, y la forma en que fue ajusticiado, o una de ellas, según una de las versiones, es precisamente crucificado, ¿no? Por decir esto. Hay algunos que dicen eso, pero otros dicen que murió de otra manera. Sí, otros dicen que murió de otra manera. También hay quien dice que murió crucificado en una cruz invertida, y otro que como que le cortaron todos los miembros y le pusieron en la cruz, y él comentaba algo así como, bueno, de todas las formas de sufismo, esta es la más fácil, ¿no? Cuando estaba mutilado y crucificado, ¿no? Sí, pero en cualquier caso sí que hay un paralelo, ¿no? Porque hay como un compromiso tan fuerte con la verdad, por lo que decíamos del Haqqani antes, ¿no? Hay un compromiso tan fuerte con la verdad que te desvinculas de lo social, ¿no? Que el mundo, nadie te comprende, ¿no? Es como ese punto. Y también es muy interesante ver en los diferentes maestros sufíes y en sus obras, por ejemplo en Rumi está muy presente en el Fiji Man Fiji, hay varias menciones a Jesús, como a veces recrean historias, ¿no? Que generan como historias apócrifas para hablar de las cualidades de Jesús. Por ejemplo, una de ellas que insiste mucho en que es la relación con Juan el Bautista, es que Juan el Bautista estaba siempre llorando porque solo veía como esa dimensión de lo real, y Jesús estaba siempre sonriente y contento porque se lo veía como esa otra dimensión, la dimensión misericordiosa de la realidad, y entonces llegan a la conclusión de que es más elevada la visión misericordiosa de la realidad, ¿no? Es más correspondiente con una realidad más profunda. Y hay diferentes historias que se van generando en torno a Jesús. También se habla mucho de la insistencia de Jesús la no pertenencia de Jesús a ninguna casa. Es decir, Jesús no tenía hogar, no tenía un lugar donde descansar, ¿no? Y esto también se menciona mucho en Rumi y en otros maestros sufíes, y se generan como historias apócrifas, pero aunque sean apócrifas, lo que vienen es como a intentar interpretar a fondo pues esta grandeza del corazón del profeta Jesús, ¿no?
Ya sabéis también que en el sufismo se habla a veces de una ciencia del alma y de la depuración del alma que tiene varios maqams, podríamos traducir literalmente como moradas o estaciones, ¿no?, por los que va pasando el buscador espiritual, y la última de ellas, que a mí me recuerda mucho a las estampas también del boyero zen, ¿no?, de la depuración espiritual del alma en la tradición zen, es la que se llama la fanna, o la penúltima, la fanna filá, que es fanna sería literalmente la nada, el anodamiento y la aniquilación en la divinidad, de tal manera que como la polilla se ha quemado en la llama y ya no hay polilla sino solamente llama, el alma del buscador, del amante, se ha fundido en el amado hasta que solamente queda en él la voluntad divina. Y entonces yo desde aquí, humildemente y pidiendo perdón a todo el mundo por la burrada que voy a decir, no encuentro tan difícil un encaje de la figura de Jesús en el sufismo como alguien que está en una pura fana y más allá, porque después de la fana viene la bacá, que sería la persistencia en la divinidad, ¿no? Entonces tiene esa doble naturaleza, el que llega a la siguiente estampa, que es parecida a la última estampa del boyero zen, en que se ve al maestro zen después de estar en el vacío, ¿no? La penúltima estampa es vacía y en la siguiente vuelve al mercado, ¿no? Se ve que después de todo eso ha vuelto al mercado. Pues igualmente la bacá, la persistencia del alma en Dios, se podía interpretar de una manera parecida con esa doble naturaleza, ¿no? Plenamente divina, fana filá, y plenamente humana en la bacá. Pero esto es una cosa que me saco yo de la manga, ¿eh? Así que perdonadme, por favor. Y esto sería la no dualidad, ¿no? Esta que ahora está tan de moda, el trending topic, y que en el sufismo está por todas partes, es una tradición no dual y en algún sentido, o tal vez porque es la que mejor conozco, de las más no duales que hay, si no la más no dual. Y algunas de las cosas que estamos diciendo pueden ser un poco flipantes, pero si veis el vídeo de Jesús en el Islam, donde hablamos desde una perspectiva incluso ortodoxa del Islam, veréis que muchas de las cosas que estamos diciendo encajan muy bien en esa visión, que no simplemente es como el flip espiritual del sufismo, sino que realmente está incluso en los aspectos más ortodoxos. Y luego quería contar una pequeñita historia, si quieres, para acabar. No quiero, nos vamos. Idris Sad, en su libro Los Sufis, le dedica un pequeño capítulo a San Francisco de Asís, ¿no? Porque, claro, la figura de San Francisco de Asís es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Pues porque vive en el siglo XIII, cuando viven Ibn Arabi, cuando vive el propio Rumi o Fariduddin Attar o algunos Sohrawardi, algunos de los grandes maestros sufíes de todos los tiempos, porque él se empeña en viajar a tierra de musulmanes. De hecho lo intenta hasta 3 veces, quería morir mártir y lo intenta hasta 3 veces, y en la tercera se presenta en Damieta, en Egipto, delante del sultán Al-Kamil, y entonces se pone, era un sobrino de Saladino, de Salahudín, y entonces se pone a hablar con él, o sea, él quería morir mártir, pero en vez de matarlo, el sultán lo que hace es cogerle mucho cariño. ¿Por qué? Porque realmente descubre que en él hay un ser humano verdaderamente religioso, y se produce un encuentro de 2 meses, parece, que no se sabe muy bien qué es lo que sucede durante esos 2 meses, pero debió de ser un encuentro muy fructífero. Después, cuentan que le dio un salvoconducto. En ese momento los cristianos no visitaban el Santo Sepulcro porque habían puesto un precio muy caro los musulmanes, que se habían apoderado del Santo Sepulcro y habían puesto un precio muy, muy caro, y entonces el Papa había decidido que no fueran a visitarlo para no darle dinero a los musulmanes. No está claro si Francisco llegó o no al Santo Sepulcro, pero parece que el sultán le dio un salvoconducto para eso. Y luego después regresó Francisco con una serie de cosas o señales que Idris Sad considera como de influencia claramente sufí. Y hay un momento, esto es de 1219-1220, y llega a Damasco incluso. Parece que pudo, en San Juan de Acre sí estuvo, pudo estar en Jerusalén, no está claro, pudo estar en los santos lugares, no está del todo claro, pero sí pasó en Damasco bastante tiempo, puede que incluso 1 año, ¿no? Y es que es genial, porque estuvo 1219-1220 más o menos, y en la época en que iba a llegar o estaba medio llegando Ibn Arabi allí, y en una época en la que el jovencito Rumi podía estar en Damasco, ¿no? Entonces, imaginar que pudieron tener algún encuentro, o por lo menos, aunque no tuviera un encuentro directo con estos 2 grandes maestros sufís, estuvo en Damasco, que era una ciudad floreciente con sufismo al máximo, ¿no? Entonces regresó y empezó. Francisco de Asís saludaba dando la paz, porque decía que se lo había revelado Dios, que había que saludar a los hermanos dando la paz. La primera regla de San Francisco reconoce como hermanos y como voluntad de la providencia el hecho de que haya otras creencias, es decir, que el encuentro con el sultán Al-Kamil
pues le generó una apertura muy fuerte de su imaginario, de su corazón, y de hecho pues no les resultaría a nadie extraño dentro del mundo musulmán una persona con los hábitos de San Francisco de Asís, porque llevaba una ropa que le hacía indistinguible pues de los sufíes, ¿no? Entonces, una serie de relaciones hacen que parezca que pues lo que él vivió en Damasco pudo ser muy floreciente, y ahí hubo una experiencia real de encuentro o de reunificación. Diciendo la paz sea con vosotros, Salam Aleikum. Esta historia que cuentas entre San Francisco el Sultán y Narabi y Rumi la pilla Dan Brown y nos hace un novelón que lo flipas. Cállate, que ellos tienen yo. Una novela histórica de Mardía. Una novela histórica, no lo sé. Esto, yo llevo buscando esta novela un montón de tiempo, a ver si la escribes. Esa es la historia, ¿no? Es que esa es la historia. Es que tú no sales de la historia de la novela, ¿no? Eso es lo que te cuesta, la parte de ficcionarte. No, yo me gustaría contar la verdad. No hemos hablado, pero bueno, lo añadimos aquí, de que en el Lailat al-Miraj, en la noche de la ascensión del profeta, uno de los profetas que encuentra, creo que en el segundo cielo, fue el profeta Jesús también, ¿no? Cuando el profeta Muhammad lo encuentra asciende en los junto cielos con hasta Juan Dios, también, y junto a Yahya, ¿no? A Juan. Sí, porque Juan el Bautista y Jesús aparecen casi siempre juntos, ¿no? Así es. Bueno, pues ya vamos a acabar aquí este vídeo. Si queréis más contenidos podéis mirar el vídeo que tenemos sobre Jesús en el Islam, toda la serie que tenemos sobre Jesús, que ya son muchos, y estad atentos, suscribíos al canal, porque el vídeo final que tenemos pensado sobre nuestra visión última de Jesús, yo creo que va a ser muy interesante si nos atrevemos a hacerlo. Porque Mardía se está echando para atrás, ya se está chantando, le da Vamos miedito. a necesitar 40 o 50 años, y cuando pasen los 40 o 50 años nos vamos a quedar callados, porque veremos que el silencio es más apropiado que la palabra para este asunto. Pues suscribíos al canal, de aquí a 40 o 50 años, como mucho, esperamos sacarlo. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y hasta Firulá, perdón por nuestra osadía de hablar de estos temas, y ya está, ¿no? Esto, y cualquier error que hayamos cometido, por favor, perdonadnos, nuestra intención es buena, aunque nos equivoquemos, y en comentarios dejaré, o sea, en la caja de descripción, cualquier error que nos comentéis. Así que ya está, venga. Y acabamos con una frase de Ibn Arabi que la he encontrado aquí de repente. Venga, ¿Puedo? Venga. Que tu alma sea la sustancia de las formas de todas las creencias. Pues ahora, montando el vídeo, nos hemos dado cuenta que se nos ha olvidado decir una cosa preciosa. En Los engarces de la sabiduría, Ibn Arabi dice, como él en este libro lo que hace es hablar de las cualidades concretas que aportan al saber general cada uno de los profetas. Él dice que Jesús niega el talión por su extrema humildad, ¿no? Y que eso tiene que ver con que su humanidad viene solo de María, es decir, viene solo de una mujer, ¿no? Por eso es capaz de tener esa misericordia tan fuerte que niega el talión. Qué bonito. Pues Es. ya está. Gracias y bendiciones. Hemos hablado de Jesús en el Islam. No te rías de mí. Esto está bien para ponerlo al principio.